días, hermanos. Mi nombre es Jorge Rojo y pertenezco a la comunidad de Vida 3 del Centro de Misericordia. Este, con Carla, mi esposa, participamos de esta comunidad y también de la rama de dedicados. Yo entré al movimiento desde el año 1979 en Córdoba, pero bueno, ya hace muchos años que vivo en Buenos Aires. Bien, soy docente y tenemos dos hijos que son una bendición de Dios. Este, Vamos a continuar en este hermoso retiro, Vivir para Dios, con los puntos 3 y 4, que son ser conducidos por el Espíritu Santo y servir a Dios. En esta mañana estamos invitados, ¿no?, por el Espíritu y por el mismo Señor a ser conducidos por Él. Vivir para Dios es vivir para Jesús. Pero, ¿quién puede elegir al Señor con su camino de vida? ¿Quién puede alcanzar la verdad que hay en Él? ¿Quién puede revestirse de su vida? Nuestra precariedad humana por sí sola no alcanza. Y eso seguramente ya tenemos conciencia. Posiblemente en este último año hayamos vivido la experiencia del sufrimiento desgarrador que nos llegó a hacer retemblar los cimientos, la angustia, el sordo temor por los seres más queridos, la inestabilidad generalizada de lo laboral, la desazón ante la vulnerabilidad generalizada por la que no se podía hacer pie en ningún terreno firme. Y esta lista podría extenderse largamente. Nuestra experiencia es la de ser recipientes de barro, como dice 2 Corintios 4, del 7 a 18 y 5 y 5, que dice así: pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esta manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo ese mismo espíritu de fe del que dice la Escritura, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Por esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan de la acción de la gracia para gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna, que supera toda medida, porque no tenemos nuestra mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Y aquel que nos destinó para esto es el mismo Dios que nos dio las primicias del Espíritu. Es palabra de Dios. Hermanos, esta palabra tiene mucho para decirnos esta mañana. Esta experiencia de ser recipientes de barro nos conduce a la experiencia de la humildad, por imposibilidad o impotencia de ser perfectos.
Estamos invitados a morir a la omnipotencia y conocer, mediante la gracia, nuestra realidad y posibilidad de trascendencia. Porque el Señor y su Espíritu quieren que seamos santos. Es el mismo Espíritu Santo que nos conduce por el camino de pasar de vasijas de barro y nada más a vasijas de Dios. El fuego de Dios cocina nuestro barro y nos hace ser una morada de Dios en el Espíritu. Podemos ser ladrillos de los muros que protegen de la inclemencia exterior y sirven de apoyo al resto de la edificación. Ladrillos de los cimientos que soportan todo el edificio y anclan la construcción sobre la tierra. Ladrillos del techo que amparan de la lluvia, los vientos, el sol abrasador. Si nos dejamos cocinar por la experiencia de la vida y la gracia del Señor y el Espíritu nos conduce, seremos estos ladrillos. Ustedes, dice en Efesios 2, 22, 4, 23, 24, confrontando a la primera de Pedro 4, 6, dice, ustedes son incorporados al edificio de la iglesia para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu, para renovarse en lo más íntimo de su Espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Recordemos la enseñanza de nuestro pastor, el Padre Ricardo, que en la jornada de María de este año nos decía, en el contexto del anuncio María de la Decisión, que el tentador se disfraza de nuestra naturaleza. Eso nos decía. El tentador se disfraza de nuestra naturaleza. Y justamente en medio de lo más abrumador, del fragor de nuestras circunstancias, cuando estamos desprevenidos, se disfraza de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, etc. Y siembra desconfianza, desagrado, rivalidad, ideas fijas de conspiraciones o intenciones arteras de los otros. Esta serpiente, en la tentación, busca que Adán desconfíe y señale con un juicio. Que lo señale a Dios. No se anda con chiquitas el tentador. Que desconfíe de Dios, su papá creador, y lo juzgue, indicando que Dios es malo, porque no quiere que sea como Él. Así es como, en medio del amor fraterno de la comunidad, podemos caer en juzgar y acusar a los hermanos. Juzgar y acusar a los hermanos. Precisamos profundizar el discernimiento. ¿De la oración? Por supuesto que sí. Pero además, de nuestra vida cotidiana como totalidad. El Espíritu Santo quiere abrazar toda nuestra vida. En el trato con los que convivo en la casa, la comunidad, el trabajo, los vecinos, los hermanos de servicio del centro. Y precisamos dar un paso, asistido por el Espíritu Santo, claro. Nuestro pastor, el Padre Ricardo, también nos ha dejado una enseñanza sobre este paso de conversión cuando hemos caído en la tentación de juzgar y desconfiar de nuestros hermanos. Dentro del contexto de la gracia sacramental, de la reconciliación, por supuesto. En su libro El Sagrario Humano de Jesús, en el título La Pascua Fraterna del Amor, entre las páginas 92 y 99, nos invita a entrar en el misterio de la cruz de Jesús. Pues es la gracia de Dios la que restaura el amor fraterno en lo más hondo de nuestro corazón. Ricardo nos anuncia, en la cruz del desamor se ha hecho amor real. Y nosotros podemos pasar de la falta de amor al amor. Y este amor de Dios
que el Espíritu Santo quiere restaurar en nosotros. Es este el que quiere restaurar en nosotros. Esta mañana nos invita a ponernos de pie. Entonces, pongámonos de pie ahora, en este momento. Ahora, pongámonos de pie físicamente, donde estemos, no importa cómo estemos. Y digamos en voz alta donde estemos. Digamos en voz alta. Si quieren, cerremos los ojos, pero como nos sintamos que sale de adentro, con convicción. Y digamos, Espíritu de amor de Dios, entra como un fuego hasta lo más hondo de mi ser. Haceme pasar de culpar y señalar a los hermanos a disculparlos. Hacelo, Señor. Haceme pasar de juzgar a los hermanos a comprenderlos. Hacelo, haceme pasar. Haceme pasar de la ley y la justicia, del tener la razón, al espíritu de reconciliación y amor compasivo. Hacenos pasar. Amén. Amén. Esta vida que nos ofrece el Espíritu supone trabajo y conquista. Trabajo de nuestra naturaleza y conquista de la vida eterna, como dice en 1 Timoteo 6:12. Para esto Dios nos da su Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 4:8. Necesitamos ser conducidos por el Espíritu de Dios en el camino de la vida interior. Romanos 8:14-25. Después sería bueno que vayamos leyendo estos textos. El mismo Espíritu que cocina nuestro barro, santificándonos, nos llena de Él mismo. Las vasijas no son adorno, sino utensilios para ser llenados del amor de Dios. Vivir para Dios es vivir en su amor. Vivir para Dios es vivir la presencia de Dios en el amor de la alianza. Renovemos hoy nuestra amistad y entrega al Espíritu Santo que se derramó en nosotros como carisma del movimiento de la palabra de Dios. Hagámoslo escuchando la recomendación de Pablo a los Corintios, que dice así: Por último, hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección. Anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Amén. Esto está en 2 Corintios 13:11. Ahora vamos a hacer una canción, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y continuamos. Ven Espíritu Santo a mi vida. Ven Espíritu Santo con tu amor. Ven a darme toda tu alegría. Ven a liberar mi corazón. Ven
Muy bien, el punto 4 del anuncio es servir a Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu propio del reino de Dios. Este reino es eterno, es el eterno amor de Dios y su plenitud. Y se manifiesta especialmente en la servicialidad como disposición de amar a Dios y a los demás. Por eso la palabra de Dios nos pone como ejemplos de servicialidad a Jesús y a María. Jesús hace suya la misión del siervo de Yahvé. Anuncia la salvación a los pobres, como podemos encontrar en Lucas 4, 18 y siguientes. Sirve a sus discípulos, como sale en Lucas 22, 27, y da su vida sirviendo al pueblo de Dios. Jesús es el siervo que anuncia la justicia a las naciones, y cuyo nombre es esperanza para los hombres, como encontramos en Mateo 12, 18, 21. La condición de siervo sintetiza la vida y la misión de Jesús en el himno de Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Sí? El que era Dios no consideró esa condición, sino que se abajó hasta la muerte y muerte de cruz, siendo obediente, ¿no? Nos va a decir este himno. También a María, lo que la caracteriza desde su presentación en el Evangelio es su disponibilidad para servir incondicionalmente a Dios. He aquí la servidora del Señor, hágase en mí lo que has dicho, ¿no? Encontramos en Lucas 1, 38, 43, 18. Ahora vamos a repetir juntos esta mañana para que emerja dentro nuestro, desde lo más hondo del corazón, estas expresiones. Vamos ahora, de nuevo, vamos a cerrar los ojos y vamos a repetir: Espíritu Santo, hacenos servidores del Señor. Vamos de nuevo. Espíritu Santo, hacenos servidores del Señor. Para vivir atentos a su voluntad. Queremos vivir atentos a su voluntad. Estamos atentos a tantas cosas, pero queremos estar atentos a su voluntad. Queremos participar de su providencia, de su reino. Amén. Que así sea. El Espíritu Santo derramado y fundante de la Iglesia ha hecho que ahora los servidores de Dios sean los que sirven a Jesús. Así gustaba presentarse San Pablo. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Ni siquiera queda bien, si quisiera, quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Nos dicen Gálatas 1:10, Romano 1:1, Filipenses 1:1, Tito 1:1. Para nosotros, los cristianos, servir es trabajar para el Señor. Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en cuenta que es para el Señor y no para los hombres. Sepan que el Señor los recompensará, haciéndolos sus herederos. Ustedes sirven a Cristo el Señor, nos dicen en Colosenses 3, 23, 24. También trabajar conlleva sufrimientos en el servicio del reino de Dios. Y acá tenemos este texto: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Esto está en 2 Timoteo 1:8 y podemos confrontar con 2 del 8 al 10. Para servir hay que permanecer en el amor fraterno desde el cual se sirve. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos, con solicitud incansable y fervor de espíritu. Sirvan al Señor.
Vivan en armonía unos con otros. No quieran sobresalir. Pónganse a la altura de los más humildes. No presuman de sabios. Nos dirá Pablo en Romanos 12, del 10 al 11 y 16. Podríamos buscar, y yo me dije, podría buscar muchísimos testimonios, inclusive de los que estamos aquí presentes y están escuchando en este momento. Simplemente yo busqué de la Cristo Vive 229 el testimonio que se titula Don Aquiles, de Javier Ruperto, del Centro Pastoral de Paraná, de Entre Ríos, ¿no? En la página 8 está. Dice Don Aquiles: para Javier, atravesar la enfermedad fue una experiencia de comunión y servicio con el prójimo. El día 22 de octubre del año pasado presenté los primeros síntomas de COVID-19 y a partir de ese momento comenzó en mí un proceso de abandono y conversión a la voluntad de Dios, de aprender a escucharlo y seguir sus pistas. Luego de 14 días internado en mi casa, días de mucho dolor y malestares propios de la enfermedad, y después de una charla telefónica con mi médico, concurrí al hospital para realizarme estudios. Estos revelaron una pulmonía bilateral, por lo que fue necesaria una internación en aislamiento y no regresé al hogar. Dios me proponía un viaje interesante para encontrarme con Él y con su madre, desde la oración y el rosario. Pero había algo más. El segundo día de internación hospitalaria comencé a compartir la habitación con otro paciente con COVID-19. Don Aquiles Leguiza, un hombre de 83 años, de condición muy humilde, sin contacto con familiares, que estaba semi-inconsciente con la gravedad de su cuadro. Lo adopté en mis oraciones pidiendo por su sanación, y desde mis posibilidades lo asistí y ayudaba acercándole agua, tapándolo, llamando por él a las enfermeras y tratando de traducirles. Hablaba casi en susurro sus necesidades y pedidos. El domingo 8 de noviembre recibí la invitación para participar de la Eucaristía que se transmitía desde la casa de San Juan Evangelista en Trinidad Suárez, Buenos Aires. Durante esa celebración, algunas personas de mi comunidad de referencia darían el paso definitivo para hacer matrimonios dedicados. Traté de disponer lo necesario para participar a través de mi celular. La misa comenzó con puntualidad y con alegría comencé a escucharla. En el momento de la consagración del pan y del vino, pude experimentar la unión con los que estaban allí conectados. Pero Jesús tenía algo especial para proponerme en el momento de la comunión. Cuando comenzaron a distribuir la Eucaristía, Don Aquiles, en su voz susurrante, comenzó a pedirme: agua, agua. Y yo acudí, como otras veces, sosteniendo la botella y el sorbete para él, con sus escasas fuerzas, que pudiera tomar un poquito, aunque sea. Después regresé a mi cama, ya que estas simples acciones me dejaban con poco aire. Fue entonces que sentí interiormente que el Señor me decía: gracias por acercarle la comunión a Don Aquiles. Quisiera estar junto a él con tu gesto, tan real como la presencia eucarística que no pueden recibir en este momento. Jesús enfermo, solo, abandonado, estaba presente y me invitaba a estar con él. Bueno, muy sencillo y muy concreto, ¿no? De estar al servicio, que además de los servicios que hacemos en las comunidades de los centros, en los servicios que hacemos en la iglesia en general,
estos servicios nos está llamando el Espíritu Santo, a estos servicios, en mi casa, en mi vecino, en donde esté, en el colectivo. Esto es servir con un espíritu nuevo, el que nos da la conversión al amor de Jesús, como dice en Romanos 7:6. La sinceridad del amor se manifiesta en la solicitud por los demás. Jesús fundó la iglesia para la santidad, como dice en Efesios 4:12-13, a fin de llevar la palabra de vida al mundo entero, ¿no? Filipenses 2:15-16, Colosenses 1:5-6. Lo que nos enseña el discernimiento que hicieron los apóstoles al establecer a los diáconos consiste en que el primer servicio al reino de Dios es el anuncio de la palabra y la oración, como expresión sacramental. Esto la Iglesia lo sintetiza en la celebración eucarística, ¿no? Como vemos en Hechos 6:4, Romanos 15:16, Colosenses 1:23, Filipenses 2:22. Servir al Señor supone amar a Jesús y su palabra. Trabajo, oración, paciencia, entrega permanente. Es uno de los trabajos más hermosos de la vida. Pero debemos recordar que los servidores del Señor entran en la gloria del reino a través de las pruebas. Después de ellas, el trono de Dios nos va a decir en Apocalipsis 22. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad y sus servidores lo adorarán. Ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. El Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, del 3 al 5, 7:3 y 14 al 17. Entonces ahora vamos a cerrar los ojos y dejar que el Espíritu nos dé la gracia de sentir el texto de Mateo 25:23. Vamos a dejar ahora que nos diga esto el Señor. Aunque estemos viviendo cualquier situación, dejemos que nos transporte a esto. Señor, queremos que un día, sí Señor, queremos que un día, en tu reino, nos digas, servidor bueno y fiel. José, María, Marisa, Daniel, servidor bueno y fiel, servidora buena y fiel. Y en este momento va pasando toda nuestra vida, pero que se resume en esto: servidor, servidora buena y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te entregaré mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Amén, amén, amén. Pidamos al Señor alcanzar la gracia de la sabiduría y madurez discipular. Esta gracia. Pidamos también la madurez comunitaria de nuestros centros, que ellos sean lugares de anuncios del reino, que podamos decir con toda convicción: ¿quieren conocer al Señor Jesús? Vengan a mi comunidad. Vengan, ahí está, ahí vive. El reino de Dios, de la alianza fraterna y fermento de civilización nueva. Amén. Ahora vamos a dejar que nos llene esa gracia y continuar en la oración con un canto, ¿no? Este canto que es Vida en Abundancia, ¿no? Lo vamos a cantar y dejar que nos lleve el Espíritu a donde Él quiera llevarnos. Amén, que así sea.